En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, hoy es 28 de octubre y ya sé, muchos de ustedes son devotos de San Judas. Y sabemos que esta es una devoción que se ha difundido en muchas partes y que muy en particular aquí en la Ciudad de México es muy grande. Peregrinaciones prácticamente podríamos decir que se hacen al templo de San Hipólito, ahí cerca del centro de la Ciudad de México. Y pues destacamos que San Judas era primo del Señor Jesús y que para muchas personas está puesto como el abogado de las causas difíciles. Hay dos Judas entre los que en la lista de nombres que acabamos de llamar: Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. De tal manera que podemos recordar cómo hay un texto bíblico, hay la carta de San Judas que aparece incluso en el canon de la Biblia. Pero yo quiero invitarles a que, más que quedarnos en toda esta dimensión de devoción a San Judas, podamos observarlo a él, realmente los acontecimientos de su vida, para que podamos imitarlo a él en el seguimiento al Señor Jesús, porque esto es lo más importante, querido amigo. Fíjate que dentro de este esquema que podríamos llamar la religiosidad popular, pues sabemos que hay algunas personas que incluso pues son delincuentes y le tienen gran devoción a San Judas Tadeo. Con esto yo no estoy diciendo que todos, yo digo que hay algunos. Y que lo buscan, desconozco cuáles serán sus motivaciones, pero que el auténtico seguimiento, y esto es lo que yo quiero reforzar, el auténtico seguimiento les tiene que llevar a un cambio de vida, a una conversión, a poder dejar sus actos ilícitos, a poder dejar el alcohol, a poder dejar la droga y, a fin de cuentas, para todos los fieles, los devotos a San Judas Tadeo, pues insisto, a imitarlo para ser como él, seguidores del Señor Jesús. Y bueno, pues entonces pongamos mucha atención, porque lo primero que podemos nosotros que recordar, ya dije, era familiar del Señor Jesús, era un primo. Pero por otro lado, también nos damos cuenta que era un discípulo. De tal manera que entre sus discípulos el Señor Jesús ora para escoger quiénes serán sus apóstoles. Y entonces estos apóstoles recordamos cómo son los que le van a ayudar al Señor Jesús cuando la multiplicación de los panes. Aquí el primer punto es, cada uno de nosotros sería deseable que nos reconociéramos como apóstoles del Señor Jesús y que supiéramos que efectivamente en cuanto a discípulos tenemos que conocer mejor su palabra, la palabra del Señor Jesús. Tenemos que vivir de acuerdo a sus enseñanzas, los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia, y que entonces en ellos no solamente
tendríamos que disfrutar y reconocer esta presencia del Señor, muy en particular en el sacramento de la confesión y ante Jesús Eucaristía, sino que como discípulos, viviendo este proceso de cambio, de conversión en nuestra vida, también ser enviados como apóstoles, es decir, evangelizadores. El Señor Jesús llama a sus apóstoles, los prepara, los capacita, les da poder, ese poder que decíamos de amar, de servir, de anunciar a Cristo, anunciar la buena nueva, y ese poder es el Espíritu Santo, y ellos se lanzan a la tarea de la evangelización. Por eso yo diría que todo devoto de San Judas tendría que ser misionero, tendría que vivir con profundo interés su fe y compartirla con aquellos que le rodean. Y junto con esto, pues entonces ser como San Judas, que eran los apóstoles, un puente entre los hombres y Dios. Así es de que encontraremos a San Judas como un intercesor en el cielo, pedirá y pide por nosotros y por todos sus devotos. Pero también es un modelo de vida, alguien a quien podemos seguir. Por esto la Iglesia a él y a los santos los canoniza, nos lo pone como modelos de vida para que podamos vivir este proceso de encuentro con el Señor Jesús, ser discípulos del Señor Jesús, abrir nuestro corazón para ser llamados y preparados y enviados a evangelizar. Así es de que, querido amigo, yo me atrevería a decir que hoy nuestra oración tendría que ser algo similar como esta. San Judas, ayúdame a ser como tú, para llegar a Cristo, para llevar a Cristo, para construir el reino de Cristo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.